Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rinconcito favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente si hablamos de nuestras queridísimas estrellas turcas. Estoy súper emocionada de teneros aquí conmigo hoy porque tenemos un tema jugosísimo, de esos que nos encantan, de esos que nos hacen suspirar y volver a creer en el amor. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan revolucionan Internet, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oís. El título ya lo anticipa, pero vamos a adentrarnos en el misterio, en el drama, en la pasión y, quizás, quién sabe, en la posibilidad de una reconciliación que todos, absolutamente todos, estamos esperando. Así que preparad vuestras palomitas, poneos cómodos y atentas porque este vídeo promete. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros chismorreos. Dale, que no cuesta nada y me ayudas un montón a seguir trayéndote contenido como este. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can y Demet es una de esas historias que nos atrapan desde el principio. Dos jóvenes guapos talentosos que se conocieron en el set de grabación de la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. Se podía cortar con un cuchillo. Las miradas, las sonrisas cómplices, la forma en que se complementaban en pantalla, todo apuntaba a que lo que sentían iba más allá de una simple amistad. Y efectivamente los rumores no tardaron en confirmarse. Can y Demet eran pareja. Una pareja de ensueño. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de ambos, y el hashtag #Candem se convirtió en tendencia mundial. Era la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos emular, la pareja que nos hacía creer que el amor verdadero sí existe. Los viajes que compartían, las entrevistas donde se dedicaban miradas furtivas, los posts en Instagram que parecían mensajes codificados para el otro. Era una fantasía hecha realidad. Recuerdo que cada nueva foto de ellos juntos hacía que el mundo se detuviera, y la gente comentaba hasta el más mínimo detalle, el color de la camisa de Can, la forma en que Demet le sujetaba la mano, la luz que brillaba en sus ojos cuando se miraban. Éramos absolutamente adictos a su amor. Pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad no duró para siempre. De repente, de la noche a la mañana, los rumores de crisis empezaron a surgir. Que si no se les veía juntos, que si se habían dejado de seguir en redes sociales, que si había terceras personas involucradas. Un drama total. Y finalmente la confirmación que nadie quería oír: Can y Demet habían roto. El mundo entero se quedó en shock. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Las especulaciones fueron miles, pero la verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que llevó a la ruptura. Algunos decían que la presión mediática era insoportable, otros que tenían diferentes planes de futuro, y otros, los más maliciosos, que había infidelidades de por medio. Incluso se llegó a decir que sus representantes habían aconsejado la ruptura para impulsar sus carreras por separado, una locura. Pero la verdad, mis amores, es que la vida de las estrellas a veces es mucho más complicada de lo que imaginamos, y las razones detrás de una ruptura pueden ser tan variadas como los colores del arco iris. Pero lo cierto es que a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Can y Demet siempre se mantuvieron. Nunca se hablaron mal el uno del otro en público, y siempre se desearon lo mejor. Y eso, mis amores, dice mucho de la clase de personas que son. En un mundo donde las rupturas suelen terminar en batallas campales en redes sociales y declaraciones incendiarias, Can y Demet siempre mostraron una madurez y una elegancia que los engrandeció aún más. Incluso después de la ruptura, se les vio apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, felicitándose por sus éxitos y enviándose mensajes de cariño en sus cumpleaños. Un ejemplo de cómo se puede terminar una relación de forma civilizada y respetuosa. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Qué ha pasado para que estemos hablando de una posible reconciliación? Pues bien, la cosa está que arde en Estambul. Recientemente han surgido una serie de informaciones que apuntan a que Can Yaman, nuestro queridísimo Can, lo ha dejado todo por Demet. Sí, lo habéis oído bien. Can, que estaba triunfando en Italia con la serie Viola come il mare, ha decidido hacer una pausa en su carrera para volver a Turquía. Y no es solo para visitar a su familia o amigos. Según fuentes cercanas a la pareja,
Kan ha regresado a Estambul con la firme intención de reconquistar a Demet. Y no solo eso, mis amores. Las malas lenguas dicen que Kan ha estado tomando clases intensivas de cocina turca para sorprender a Demet con sus platos favoritos. ¡Qué romántico! También se rumorea que ha estado aprendiendo a tocar el saz, un instrumento musical tradicional turco, para dedicarle una serenata improvisada bajo su balcón. ¡Ay, mi corazón! ¿Puede haber algo más digno de una película de amor? Imagínense la escena. Kan llegando a Turquía con un ramo de rosas rojas, dispuesto a tocar la puerta de Demet y declararle su amor eterno. ¿De película? Bueno, quizás no sea exactamente así, pero la realidad es que Kan está haciendo todo lo posible para acercarse de nuevo a Demet. Según me cuenta una pajarita que tengo por Estambul, Kan ha estado frecuentando los mismos lugares que Demet suele visitar, cafeterías, librerías, galerías de arte. Como si estuviera siguiéndola para encontrarla casualmente. También se dice que ha estado enviándole mensajes y flores de forma anónima, para despertar su curiosidad y hacerle recordar los buenos tiempos. Un auténtico juego de seducción. ¿Pero qué es lo que le ha hecho cambiar de opinión? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, decide volver a intentarlo? Pues bien, al parecer Kan se ha dado cuenta de que Demet es la mujer de su vida. Que a pesar de los problemas y las dificultades, el amor que siente por ella sigue intacto. Y que no está dispuesto a perderla para siempre. Una fuente cercana a Kan me contó que durante su tiempo en Italia, Kan no hacía más que hablar de Demet. Que la extrañaba muchísimo, que recordaba cada momento que habían compartido juntos, y que se arrepentía de no haber luchado más por su relación. Parece que la distancia y el tiempo le han servido para darse cuenta de lo importante que es Demet en su vida. Además, parece ser que el tiempo ha jugado a su favor. Ambos han madurado, han aprendido de sus errores y han superado los obstáculos que les impidieron estar juntos en el pasado. Ahora, están más preparados que nunca para darle una segunda oportunidad a su amor. Recordemos que cuando estaban juntos, ambos eran muy jóvenes y estaban lidiando con el éxito repentino y la presión mediática. Ahora, con más experiencia y madurez, quizás estén mejor equipados para afrontar los desafíos de una relación pública. ¿Y Demet, qué piensa de todo esto? Pues bien, la verdad es que la actriz no se ha pronunciado al respecto. Ha mantenido un perfil bajo y no ha dado ninguna pista sobre sus sentimientos. Pero según mis fuentes, Demet también estaría dispuesta a darle una oportunidad a Kan. Según mi informante en Estambul, Demet ha estado más sonriente y radiante de lo habitual en las últimas semanas. Como si una chispa de esperanza se hubiera encendido en su corazón. También se dice que ha estado escuchando canciones de amor a todas horas, un claro indicio de que está enamorada. Al parecer, Demet nunca ha dejado de querer a Kan. A pesar de que ha tenido otras relaciones después de él, nunca ha podido olvidarlo por completo. Y ahora que Kan ha regresado a su vida, la llama del amor se ha vuelto a encender en su corazón. Aunque Demet ha sido muy discreta sobre sus sentimientos, algunos amigos cercanos han dejado entrever que ella siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para Kan. Dicen que el primer amor nunca se olvida. Pero como en toda buena historia de amor, no todo es tan fácil. Aún hay muchos obstáculos que superar. En primer lugar, la prensa y los fans. La presión mediática sobre Kan y Demet es enorme, y cualquier paso que den será analizado con lupa. Además, ambos tienen compromisos profesionales que les impiden pasar mucho tiempo juntos. Y no olvidemos que Demet también ha tenido sus propias relaciones después de Kan, lo que podría generar ciertas inseguridades y celos en ambos. Pero a pesar de todo, la esperanza está ahí. La posibilidad de una reconciliación es real. Y todos, absolutamente todos, estamos cruzando los dedos para que Kan y Demet vuelvan a estar juntos. Porque su historia de amor es una de esas historias que nos inspiran, que nos hacen creer en la magia del destino y que nos demuestran que a veces el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Su química en pantalla era innegable y su conexión fuera de ella parecía aún más fuerte. Si logran superar los obstáculos y volver a estar juntos, su historia se convertirá en un ejemplo de que el amor puede vencer cualquier adversidad. Ahora analicemos un poco más a fondo las señales que nos indican que una reconciliación es posible. En primer lugar, como ya hemos mencionado, el regreso de Kan a Turquía. Este es un gesto muy importante que demuestra que está dispuesto a hacer sacrificios por Demet.
No es fácil dejar una carrera exitosa en Italia para volver a empezar en Turquía, pero Khan está dispuesto a hacerlo con tal de estar cerca de ella. Y no solo eso, mis amores. Según he escuchado, Khan ha estado rechazando ofertas de trabajo muy lucrativas en otros países para poder estar disponible para Demet. Eso sí que es amor verdadero. En segundo lugar, el hecho de que ambos se sigan en redes sociales. Puede parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, este tipo de detalles son muy importantes. El hecho de que no se hayan bloqueado o eliminado de sus cuentas demuestra que el cariño y el respeto mutuo siguen ahí. Y no solo se siguen, mis amores. También se dan me gusta y comentan las publicaciones del otro, un claro indicio de que la comunicación entre ellos sigue siendo fluida. En tercer lugar, los rumores que circulan sobre sus encuentros secretos. Según algunas fuentes, Khan y Demet han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque han intentado mantener un perfil bajo para evitar la atención de la prensa. Estos encuentros podrían ser una señal de que están intentando reconstruir su relación poco a poco. Mi pajarita en Estambul me contó que los vio cenando juntos en un restaurante muy discreto a las afueras de la ciudad, a la luz de las velas. ¡Qué romántico! Y por último, pero no menos importante, la actitud de ambos ante la prensa. Tanto Khan como Demet han evitado hablar directamente sobre su relación, pero han dejado entrever que están abiertos a la posibilidad de una reconciliación. Han utilizado un lenguaje ambiguo, pero han dejado claro que el cariño y el respeto mutuo siguen ahí. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron a Khan sobre Demet, él simplemente sonrió y dijo: Demet es una persona muy especial para mí, y siempre le desearé lo mejor. Una declaración que deja la puerta abierta a la esperanza. Así que, mis amores, las cartas están sobre la mesa. La posibilidad de una reconciliación entre Khan y Demet es real. Ahora solo falta esperar y ver qué sucede. Pero yo personalmente estoy muy ilusionada y confío en que el amor triunfará al final. Creo que ambos se merecen una segunda oportunidad, y que su amor tiene el potencial de ser aún más fuerte y duradero que antes. Y ahora, antes de despedirme, quiero haceros una pregunta. ¿Vosotros creéis que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Os gustaría verlos de nuevo como pareja? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y contadme vuestra opinión. Me encanta leer vuestros mensajes y saber qué pensáis. ¿Qué opináis de los rumores? ¿Creéis que Khan está haciendo lo correcto al volver a Turquía? ¿Pensáis que Demet debería darle una segunda oportunidad? Quiero saberlo todo. Bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con vosotros este chismorreo sobre Khan y Demet. Recordad que esto es solo una especulación basada en informaciones que han surgido en la prensa, pero la verdad absoluta solo la tienen ellos dos. En resumen, hoy hemos hablado de la posible reconciliación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las señales que apuntan a que ambos estarían dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor, y hemos recordado la historia de amor que los unió en el pasado. Hemos explorado las posibles razones detrás de la ruptura, los obstáculos que aún deben superar, y las esperanzas que tenemos todos de que su amor triunfe al final. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquéis vuestro tiempo y vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado de este análisis, y que os haya dejado con una sonrisa en la cara. Y no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares que también son fans de Almohadilla Candem. Ahora sí, antes de despedirme, os invito a dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os parece toda esta historia? ¿Creéis que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿Qué haríais vosotros si estuvierais en su lugar? Quiero saber vuestra opinión. Y si tenéis alguna información adicional o algún chismorreo que compartir, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir trayéndoos contenido como este. Activad la campanita para no perderos ninguna notificación y estad atentos a las próximas novedades. Tengo muchos más chismorreos y exclusivas preparadas para vosotros. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y cariño. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.